Dos cilindros están conectados como se muestra en la figura. Después de abrir la válvula, los gases, que son el nitrógeno y el hidrógeno gaseoso, reaccionan de acuerdo a la reacción no balanceada. En esta situación, la temperatura es de 698,2 Kelvin. Lo primero que debemos hacer es balancear la reacción química. Como se muestra, agregando el coeficiente 3 y el coeficiente 2, la reacción queda completamente balanceada, pues tenemos 2 nitrógenos con 2 nitrógenos y 6 hidrógenos con 6 hidrógenos. Debemos calcular la presión total al final de la reacción y las fracciones molares, tanto del producto como de los reactivos y todas las presiones parciales. Es importante que se tenga en cuenta nuestra ecuación ideal de los gases, conocida como presión por volumen igual a los moles por la constante por la temperatura. Primeramente vamos a hacer esta relación con el nitrógeno y a partir de esto hallaremos los moles de nitrógeno. Haciendo el debido despeje, tenemos que la presión por el volumen sobre la constante por la temperatura será 30 atmósferas por el volumen, que son 5 litros, dividido nuestra constante, definida como 0,8206 atmósferas por litro sobre moles por Kelvin, multiplicado a la temperatura, que en este caso son 698,2 Kelvin. Haciendo las respectivas cancelaciones, nos queda el resultado en moles. Tenemos que los moles de nitrógeno son 2,62 moles. De igual manera, se realiza el mismo proceso con el hidrógeno. Para hallar los moles de hidrógeno, hacemos el respectivo despeje y probamos con los datos que nos dan para el hidrógeno, teniendo como presión 50 atmósferas, como volumen 3 litros, la constante siempre es la misma y nuestra temperatura también. Haciendo las respectivas cancelaciones, se encuentra que los moles son 2,62. Es importante tener en cuenta que a pesar de que haya dado el mismo resultado, son valores totalmente independientes. Seguimos hallando el reactivo límite para poder proseguir con el problema. El reactivo límite, como sabemos de estequiometría, se halla dividiendo el número de moles sobre el coeficiente, y ese número que sea menor será el reactivo límite. En este caso vamos a dividir los moles de hidrógeno y los moles de nitrógeno sobre su coeficiente y obtenemos
que el reactivo límite es, como se puede ver, H2. Teniendo en cuenta que debemos calcular la presión total al final de la reacción, debemos saber los moles que quedan al final. Por tanto, debemos saber la cantidad de NH3 producido al 90%. Esto se hace usando el reactivo límite ya obtenido. Hay que tener en cuenta que este valor se obtuvo solamente para saber cuál era menor entre los dos cocientes. Sin embargo, se trabaja es con este. Entonces, se calcula la cantidad de amoníaco producido en un 90% a partir del reactivo límite, que es el hidrógeno, multiplicando por una relación de 3 moles de hidrógeno contra 2 moles de amoníaco por el 90%, obtenemos que se produjeron 1,57 moles de amoníaco. De igual manera debemos averiguar cuánto de hidrógeno no reaccionó y de nitrógeno tampoco. Entonces, el hidrógeno sin reaccionar se obtiene a partir de multiplicar 2,62 moles de hidrógeno por un 10% que quedó sin reaccionar, pues la reacción era del 90%. Este resultado da 0,262 moles de hidrógeno sin reaccionar. De igual manera, los moles sin reaccionar del nitrógeno se obtienen a partir de la resta de los moles iniciales, que son 2,62, menos los moles que reaccionan. Los moles que reaccionan se hallan a partir del reactivo límite hallado anteriormente, multiplicado por la relación de 3 a 1 de moles de hidrógeno contra moles de nitrógeno, por el 90%, y eso nos da como resultado un valor, el cual se le debe restar a los moles iniciales. Este resultado nos indica que el nitrógeno tuvo 1,83 moles sin reaccionar. Teniendo ya los moles de nitrógeno, del hidrógeno y del amoníaco, podemos calcular la presión total realizando la suma de todos los moles y reemplazándola en la ecuación de los gases ideales. Como se ve acá, la suma de los moles multiplicada la constante por la temperatura dividido el volumen nos da una presión total de 18,7 atmósferas. El siguiente paso es calcular la fracción molar de cada uno de los compuestos. Poniendo como ejemplo el nitrógeno, se ponen los moles de nitrógeno sobre los moles totales. La fracción molar, teniendo en cuenta que es una división entre moles sobre moles, es adimensional. Entonces, en el caso del nitrógeno, se ponen los moles que no reaccionaron sobre la suma de todos los moles y esto da 0,499, un número. Esto se repite tanto para el hidrógeno como para el amoníaco. Este número de acá es la suma de todos los moles. El último paso para responder a las preguntas es el cálculo de las presiones parciales. Las presiones parciales son la multiplicación entre las fracciones molares por la presión parcial. Para el caso del amoníaco, tenemos que la fracción molar es de 0,429 multiplicado por la presión total, que son 18,7 atmósferas. Para el caso del hidrógeno, tenemos que la fracción molar es 0,071 por la presión total, y para el nitrógeno, su fracción molar por la presión total. Ahora,
sabemos que se debe calcular la presión total al final de la reacción, realizando la suma de las presiones parciales como tal. Y finalmente se llegará al resultado.